Mi Colombia, lo más bello de la América Latina, y en sus entrañas se encuentra nuestra roca esmeraldina, verdecita como aceite transparente, agua marina, tiene la magia y el brillo de una estrella matutina. Es de las piedras preciosas, la más pura y colorida, que tallada con el oro se convierte en una diva, conquistando al mundo entero por ser la joya más fina. Cuando miro una esmeralda a través del sol que brilla, con su encanto natural me seduce y me cautiva, como la miel al panal, como la musa a la prima, así me endulza y me inspira esta gema cristalina. Nadie ha visto nada igual, ni en África ni en la China, por ser única en el mundo, me motiva y me fascina. Es el regalo preciso pa' mi negra consentida. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa La Voz Cultural Solidaria. Aquí seguimos tejiendo memoria, identidad y resistencia con los sonidos del pueblo. Les recordamos que este programa se transmite por el canal de YouTube y también llega a La Voz de mi Barrio 7 y a Audimbre Radio 100.6 FM todos los sábados, los domingos. Y también en La Voz de mi Barrio 7 lo retransmiten los miércoles a las 10 y también los jueves a las 5 de la tarde. Vamos a hablar sobre la historia y la cultura llanera en Bogotá. Es también la historia de quienes con alma de sabana y corazón de joropo han sembrado tradición en medio del concreto. En esta ciudad andina donde confluyen, digamos, los cantos del país entero, han florecido voces y talentos que mantienen vivo el espíritu de los llanos orientales. Hoy vamos a hablar con dos importantes expositores de la música llanera, como es Antonio Villanueva y Francisco Buitrago, hombres que han sostenido la cultura llanera en Bogotá desde las trincheras invisibles, animando reuniones familiares, encuentros, bares de barrios, escenarios culturales donde el joropo resiste sin reflectores. Ellos que cambiaron la noche por el trabajo y el día por el descanso, han tejido memoria y comunidad con sus cuerdas y cantos, aunque la publicidad nunca les haya dado la visibilidad que se merecen por todo el trabajo que han venido haciendo. Le damos la bienvenida a Francisco Buitrago, un cantautor, arpista, cantante, que ha trajinado muchísimo tiempo en la música llanera aquí en Bogotá. Bienvenido, Francisco. Sí, buenas noches. Muy complacido de estar en su programa, maestro Armando Navarro, que también usted ha sido uno de los pioneros. Yo me acuerdo que con usted hicimos muchos trabajos y hasta nos ganamos un programa de televisión. ¿No fue? Sí, claro. Sí, sí, Con sí. una kirpa. Con una kirpa, exactamente, Sí, sí. sí. Sí, Francisco. Bueno, gusto, de verdad, hombre, volverlo a tener acá, que hacía muchos años no hablábamos, no compartíamos. También tenemos a Antonio Villanueva, el Canaguaro, también que ha sido un músico, cantante, intérprete, también de la vieja guardia, que es importantísimo tenerlo en este encuentro de la historia de la música de la música llanera en Bogotá,
porque él hace parte precisamente de ese trabajo y de ese territorio que tanto nos ha blindado, digamos, un escenario importantísimo para seguir exponiendo nuestra música. Bienvenido, Antonio. Gracias, Armando, muy amable. Muy buenas noches para todos los escuchas. Estoy muy satisfecho con este programa, Armando. Me encanta que usted difunda y nos tenga en cuenta a los que hemos trabajado más de 50 años en esta brava alid para poder sacar adelante nuestro folclor llanero. Sí, Antonio, gracias, verdad, por todo ese trabajo que ha venido haciendo también. ¿Por qué no empezamos con esos orígenes y raíces llegadas a Bogotá? ¿Por qué no hablamos un poquito, Francisco, de ese inicio, dónde nacieron y cómo recuerdan esa infancia ligada a la cultura llanera? Sabemos perfectamente que Francisco no es llanero, ¿cierto? Es huilense, ¿no? ¿Por qué no nos Sí, cuenta un señor. poquito esa historia y de esa infancia y cómo llegó la música llanera a sus oídos, a ser interpretada por usted? Bueno, nosotros, mi familia, mi mamá, mi hermana y mi hermano, vivíamos en un pueblito que se llama Campo Alegre, Huila. Y yo estando bien pequeño, algo pasó con la cuestión de los desplazamientos en esa época y le tocó a mi mamá salir del pueblito y se fue para Villavicencio. Me acuerdo que la pasaba por Bogotá con camisa cortica. Ese frío me pegó, pero llegamos a Villavicencio y otra vez cogí calorcito. Ese calorcito me dio la tranquilidad de vivir con mi mamá y mis dos hermanos y vivimos en el barrio La Esperanza. Ujú. Primero vivimos en Villa Julia, después nos fuimos para La Esperanza, yo fui creciendo y estudié en la Marco Fidel Suárez y en la Francisco de Paula Santander. Ajá. De ahí para acá, yo teníamos muy escasos recursos y yo desde puro pollito, como dicen, empecé a trabajar en un taller de mecánica, latonería y pintura. Yo me metí a trabajar ahí y había un señor latonero pintor que se llamaba Jaime Castro. Ah, Jaime Castro. Jaime Castro tenía, él paraba a las 5 de la tarde y se ponía a afinar un arpa que tenía y empezaba a ensayar pasajes y montar seis, porque él también estaba aprendiendo. Y a mí me gustaba escucharlo. Y de pronto venían amigos a tocar cuatro y cantar, y yo, como un gatico en un picadero de carne, apenas miraba y no más, no, nunca en mi puro pollito no me atrevía a tocar, se me hacía muy difícil tocar algún instrumento, el partido del arpa. Resulta que nos hicimos amigos con Jaime Castro, trabajando él en el taller y yo también. Ahí fuimos haciendo una amistad hasta que por allá, con el correr de los años, hubo un negocio que se suponía que yo iba a ganar algunos pesos y compré un arpa. Resulta que antes de comprarla ya la tenía vendida, pero en el momento de comprarla
el señor que tenía, que me la iba a comprar, tenía un taxi y se le reventó el parabrisas y no me pudo comprar el arpa. Yo me quedé con esa arpa y esa arpa duró años ahí en la casa, se llenó de telarañas y nada. Y una noche llegó Jaime Castro a dar una serenata por ahí por los lados de mi casa y lo vi muy, se oía supremamente bonito eso. Y entonces le dije, oiga, Jaime, yo tengo un bicho de estos en la casa. ¿Cómo así, un arpa? Sí, sí. Digo, camine, la vemos. Y fue y me la afinó y me dijo, ya, aproveche el arpa y yo le doy unas clases. Le dije, no, 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 no. Yo quiero es venderla, porque eso yo no soy capaz de tocar eso. Dijo, no sea flojo, no sea flojo. Venga, le doy una clase. Y esa noche, como a las 12 de la noche, 12 1 de la mañana, me enseñó un poquito, una escalita. Dijo, apréndase esto y al fin de semana, de la otra semana, le doy otra clase. Pues me entusiasmé y seguí haciendo ejercicios, seguido, y aprendí a afinarla y me nació más el gusto y le cogí aprecio a la cosa y por ahí fui montando canciones. Yo me acuerdo que la primera canción que yo monté fue Remolino. Sí, claro, Remolino. Pam, 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 pam. ¿Se acuerda de esa? Sí, Karina claro, Lee. todo el mundo empezamos por ahí. Sí, bueno, ya con el tiempo ya me sabía como 3 o 4 canciones y entonces sucedió que yo salí de Villavicencio, me vine para Bogotá y me hospedé primero en San Cristóbal Sur. Ahí me arrendaron una piecita, viví como 2 meses. Trabajé también en un taller que se llamaba Talleres Marte. En Talleres Marte yo ensayaba arpa en la casa del señor que me alquiló una pieza. Ahí resulta que, como la casa era grande, alquilaron un apartamento y se pasó a vivir otro muchacho que se llama Hernando Garavito. Él Ah, tocaba, él tocaba triple y entonces me oía ensayar, me dijo, oiga, eso se oye muy bonito, me permite que lo acompañe. Le dije, con un triple, eso toca con un 4. Dijo, pues como no tengo plata, hagámosle con el triple. Y él me acompañaba. Y eso se oía raro, pero bonito. Y nos pusimos a ensayar y un día fuimos a darle una serenata a una amiguita de él. Y entonces yo afiné el arpa, nos fuimos en el barrio La Estrada, fue eso. Nos fuimos para un restaurante que se llamaba La Embajada Paisa. Ahí le pedimos permiso a la señora para ensayar un poquito las canciones. Nosotros ensayamos ahí y se aglomeró la gente. Eso, bueno, ahí sí, pues yo tomaba cerveza, pero ese día nos llenaron esa mesa de cerveza y salimos a dar la serenata y nos salieron como 3 serenatas ese día. Y entonces ahí empecé, me pareció que pues se ganaba más con la música que yo trabajando en el taller. en el taller, claro. Qué bien. Y Francisco, vamos a hablar también con Antonio para que nos recuerde un poquito también su inicio y vamos poco a poco dialogando, vamos después recordando ya cuáles son sí, los actores y los músicos que se encontraban en esa época.
los espacios donde se empezaron, digamos, a ir, ¿no? Para Sí, sí, poder ya, digamos, ganarse un dinero, porque se cogió como una herramienta de subsistencia, ¿no? sí, sí. Como una herramienta de Ahí está, pues Villanueva. Yo trabajé mucho tiempo también con Villanueva, que él puede decirlo. Pregúntele y verá. Claro, claro. Antonio, ¿por Señor. qué no hablamos un poquito también de ese inicio de la música llanera? ¿Cómo arrancó? ¿Cuáles fueron como ese contexto en que vivió Sardino, muy niño, y que empezó a interpretar o a escuchar las primeras tonadas llaneras? Ah, sí, fue. A mí siempre me gustó temas temas llaneros, pongamos los pasajes. Y entonces, pero fue en el valle, porque yo soy bayuno. Ah, en Bayuno. Ujú. Sí, yo soy del Valle del Cauca, soy de Cartago Valle. De Cartago Valle. Ah, bien. Y allá, pues me Sí, imagino que señor. no, de pequeño no me imagino que no se escuchaba nada, ¿no? De música llanera, pero ¿cómo? ¿Qué? No, no, no. Salía apenas pues, canciones así muy esporádicamente, ¿sí? En Sí, la radio. Entonces, a mí me gustaba, porque yo he cantado toda la vida, desde los 3 años estoy cantando. Y entonces ya ahí me gustó, bueno, y por cosas del destino, mis padres se fueron para San José del Guaviare. ajá. Nos fuimos para San José del Guaviare. Nosotros somos colonos del retorno. Ah, ya, Nosotros entramos al retorno cuando apenas yo tenía como unos 12 años y fuimos colonos de allá. Entonces allá se escuchaba mucho la música de música llanera, pero entonces era había una emisora de Arauca y entraba a los radios porque allá casi ni los radios no entraba la señal. claro. Sí, entonces, ¿Y qué músicos sí, ahí, qué canciones, qué intérpretes se escuchaban ahí de la música llanera? ¿Quiénes? la voz del Sinaruco era la emisora. Ah, la voz de Sinaruco. ¿Y músicos La, quiénes con ahí? Me imagino sí, que los músicos venezolanos o ya estaba sonando, me sí, imagino, claro, el Tirso Carrabo Delgado. Palmarito, sí, Carrabo Palmarito, Jesús Montoya, eh, ¿qué? Así buenos, Jesús Montoya, el Cubiro, Ajá, sí, bueno, así, recio. Entonces ya miré la música recia, oí la música recia y me fue gustando la música. Entonces mis padres, con el tiempo, vendimos allá los fondos que teníamos y nos fuimos para Villanueva, pero entramos por San Luis de Gaceno ujú, para poder ir a Villanueva. Allá nos instalamos y allá ya empecé yo a cantar música llanera con un grupito, con grupo de guitarra, ¿sí? Chévere. Cantaba, pongamos, ICC, Guayabo Negro, todos esos temas. me imagino los Ya profesionales. con el tiempo, sí, sí, y bueno, y pasábamos muy rico, hacíamos parrandos y toda esa vaina. Y ya después entonces, cuando me cogieron para el ejército, entonces me vine para acá y como en la mitad de mi servicio militar, me di la mano con Luis Ariel Rey, Ah, qué ¿sí? En bien. el batallón. Lo presentaron en el batallón. Yo presté aquí en el Baraya. Ajá. O sea, más o menos, ¿en qué año fue eso? Entonces, Más o menos, ¿como en qué? eso en el 72. 72. Ujú. Sí. Bueno, entonces, sí, me presentaron ahí y me dejaron cantar una canción porque ahí
lo contrató el batallón para que cantara en los juegos entre brigadas. Ajá. Entonces yo estaba participando en los juegos. Me gustaba mucho la lucha olímpica. Entonces, ¿qué? Me di la mano con él y dije, no, a mí me gusta mucho la música llanera. Yo no soy llanero, pero me encanta. Entonces me daron cantar Guayabo Negro con ellos. Y sí, lo canté y bien. Y bueno, y eso me abrió muchas puertas allá en el ejército porque ahí mismo el coronel, comandante del batallón, me oyó y me dijo, bueno, yo quiero que usted monte un grupo, un trío, porque aquí no hay música llanera, aquí en Bogotá no, entonces monte un grupo llanero y yo le doy los uniformes, mejor dicho, me dice qué es lo que necesita y listo. Entonces montamos el trío, ¿sí? Un trío. Ahí habían buenos músicos. Montamos un trío y me puse a cantar boleros, ¿sí? Solo boleros y rancheritas. Sí. Sí, pero yo no dejaba la música llanera porque ya después que salí, me fui para los llanos otra vez y regresé porque no me cuadró ya el trabajo en el llano. Ya estaban mis padres viviendo en el Meta, habían comprado por allá un pedacito de finca y estábamos en el Meta. Entonces ya no me gustó. Entonces me vine para Bogotá a buscar trabajo y entonces me puse a trabajar en una bomba de servicio. Pero entonces me iba a los Centauros. Me fui a los Centauros y me dijeron que sí, que cantara. Una vez que cantara unas canciones y canté unas canciones. Pues les gustó el tono de voz porque yo era más desafinado que un carajo. Bueno, y entonces, pero sí, yo dije, no, yo tengo que ponerme las pilas con esto. Y después, entonces ya como al año, entonces le hice un reemplazo a Aries Vigo, que se fue y se ganó el primer festival que él se ganó en Villavicencio, Festival de la Canción. Ajá. Entonces yo lo reemplacé a él, a Aries Vigo, lo reemplacé ahí. Y entonces sí, ya me puse a trabajar de lleno, a ensayar, a organizar. Y después fue cuando me llevaron a trabajar a un sitio que se llamaba El Bodegón, claro, en la 10ª con 27. Y después fui a trabajar a un sitio que se llamaba Los Martes, claro, que fue de su papá, ajá, del señor Pedro. ajá. Sí, ¿Y en el bodegón se encontró con Hildo o qué? ¿En el bodegón? Él es padrino mío de matrimonio. Ah, claro. ¿Cómo no iba a acordarme? Claro. Claro, padrino. Claro. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y ahí en el bodegón se encontró con Hildo tocando? Ahí fue donde me hice amigo de Hildo Aguirre, sí, señor. Y con tu cusito también, me imagino. Con tu cosito, ¿con qué? Con Mario ¿qué? ¿Cómo es que se llama? ¿Mario Tineo, no? Mario Tineo, claro. Sí, Con ya. todos los Tineos, Claro. el hermano y todo. Alejandro. Sí, después pues ya que me llamaron de tierra colombiana, por los llanos de Colombia, en el Tequendama. ¿Se acuerda que eso era del locutor tierra colombiana? Sí. Sí. Era de
sí, de un locutor de radio. Ujú. Y después Tierra Colombiana, después los esteros, las tres llanuras. Bueno, yo he pasado por casi por todos los sitios, Sí, difundiendo la música llanera. claro, claro. Sí, Eh, trabajé en la llanerita. en la, ¿Ah? en la Dime. llanerita de la 39 con Caracas, me imagino, ¿no? Claro. Ahí también trabajé, sí, trabajé con usted también, allá, Claro, Armando. sí. Es uno de los pilares de nuestra música también. Ujú, Y ahí trabajamos, claro, claro. con Juanito. Con Juan 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 González. Juan González, sí. Sí, claro. Sí. Terminemos acá un poquito también con Francisco y sigamos ahí, Francisco, un poco la línea de tiempo con los hitos importantes, digamos, de la vida artística suya. Recordemos ahí, bueno, llegamos y empezó a tocar con él y con este compañero del Tiples, eran las serenatas. ¿Y quién empezaron ahí en ese momento, a quién estaba escuchando ahí en Bogotá? Ya había algunos artistas ya reconocidos y a quienes les empezó a llamar la atención, Francisco. Bueno, póngale cuidado que estábamos en el restaurante La Embajada Paisa. Estábamos tocando y llegó y se apareció un señor, Ciro Gonzaga, y le gustó la cosa y nos dio trabajo a Hernando Gravito y a mí en Edis, una empresa. Entonces resulta que Hernando era muy, ¿cómo se dice? Muy avispado, como dicen, pues muy metelón. Y entonces dijo, vamos a cuadrar, aunque sean unas 10 canciones, y yo voy a buscar trabajo con un amigo. Y él se fue a una vaina que se llamaba La Zambra. Eso era de españoles, pero allá hacían shows de bailarines y de cantantes españoles. Y en esa había un trío y resulta que Hernando fue y le vendió la idea al director artístico de ese establecimiento y dijo, le tengo un dúo, mejor dicho, lo mejor que hay en Bogotá. Y lo mejor, él se refería a nosotros dos, Hernando y yo. Y nos fuimos para allá y dimos la demostración. Y de una vez nos dieron trabajo, de una, hacer show de 9 a 9:30, o a veces de 9:30 a 10. Y la gente le gustaba, ¿no? Le gustaba, y entonces seguimos con Hernando Garavito, ensaye y dele por aquí, dele por allí, y monte canciones, sí, hágale. Y como era un dúo, resulta que uno del trío dijo, yo tengo un primo que canta muy bien la música llanera, es más, toca cuatro muy bien, lo voy a traer. Y entonces, sí, dijeron ustedes cómo le parece que entre otro para que queden tres. Yo dije, por mí no hay problema. Y entonces dijo Hernando, claro, tráiganlo. La persona a quien se referían era nada menos que Raúl Santi. Y ese Raúl Santi tocaba. Raúl Santi. Sí, y ese Raúl Santi tocaba ese requinto, boleros, pero a la lata. Tocaba rancheras a la lata y se sabía todos los pasajes de Marco Antonio Muñiz. Ajá. Y entonces montamos todo eso. Qué trío tan berraco que quedó. Y como ese tenía buena pinta, ese era un muchacho supremamente, tenía
un carisma muy berraco y sobre todo la voz gustaba y sobre todo como con la pinta que él tenía, íbamos a las serenatas y las muchachas de una vez quedaban con la boca abierta mirando a ese man, hermano. Entonces, ese trío fue me acuerdo que lo llamábamos Alma Latina y trabajamos en varios sitios, pero hartos sitios, haciendo solo shows de media hora nomás. Y combinaban ahí, me imagino que las rancheras y las canciones que cantaba Raúl Santi y la música llanera. ¿O solamente llanero? Sí, en los shows solo llanero, Llanero. pero en las serenatas sí, eso, Sin Ti y todos esos boleros, Amémonos y vainas por allá ecuatorianas y hasta el berraco. A mí me tocó duro ponerme a ensayar, aunque fuera con la sola mano derecha, hacer las introducciones. Y con eso, y Hernando Garavito tocaba guitarra y también punteaba, pero tocaba más armonizante. Y este man cantaba los boleros, pero de una berraquera. Y yo aprendí a hacer tercera voz. Eso se oía bonito, man. Bonito. Y en ese momento que escuchaban, ¿había algo otros músicos referentes llaneros, Pacho, ahí? No, no. ¿No se había encontrado con ninguno? Con ninguno. ¿No escuchaba ni a Di Parales, ni a Luis Ariel Rey, ni nada? Bueno, yo me salté el pedacito donde trabajé con Luisa. No. Resulta que a Raúl se le apareció la Virgen, como dicen. Llegó y lo escuchó un tipo de codiscos o algo así, y le dijo que le tenía una canción para que la cantara a ver cómo se le oía. Pues fue y la cantó, eso que llaman amor, la cantó él y le gustó a la empresa y nos lo quitó. Quedamos los dos otra vez con Hernando Garavito. Pasó que un día necesitaban un cuatrista, pues yo le di todos los tics que se necesitaban para tocar el cuatro, que no se le oyera como tiple, porque claro, a él se le oía como tiple. Aunque fuera el cuatro, se le oyó el rasgueo como tiple. Y yo le enseñé para que se le oyera como llanero. Ajá. Y el hombre cogió y aprendió. Resulta que un día pasó el arpista de Venezuela que se llama, que grabó La Potrasaina con un ritmo todo raro. ¿Manuel J. Larroche? Manuel J. Larroche, y entonces se lo llevó y me dejaron a mí solo. Solo. Ay, no. Entonces, o sea que Manuel J. se llevó a Raúl Santi también. Ah, no, a Raúl no, al otro. A Hernando Garavito. Hernando Garavito. Con la mosca. Ah, con la mosca, claro. Se lo llevó. Yo quedé solo, armé un grupito por ahí. Sonó supremamente bonito con Manchego, yo tocando solo arpa y Manchego. Guillermo. No, el otro. Manchego, bueno, el viejo. ¿Cómo es que llama el otro, Antonio? El manchego viejo. Bueno. ¿Cómo es que llama de jodido? Manchego viejo. Bueno. Es que le decíamos Manchivo. Yo le decía Manchívoro. Eduardo Manchego. Eduardo Manchego. Eduardo. Resulta que hicimos un
un grupo y llevamos de maraquera a Gloria Leida. Ah, claro. Y empezamos con ese grupo a trabajar, que usted también trabajó ahí, en Los Esteros. Claro, claro. Nosotros trabajamos ahí, usted y yo. Sí, claro. Y ahí, mejor dicho, ahí estuvimos buen tiempo, pero hartísimo, con Manchego. Usted llegó en una parte y yo seguí trabajando. Me salió un contrato en las Noches de Colombia. Usted trabaja en Noches de Colombia también, Claro. ¿se acuerda? Sí, claro. Nosotros Con trabajamos en España. Noches de Colombia, Con España. usted y yo. ¿Ah? Y con ¿Sí se el acuerda? marraquero de España también. España, España, cuatristas, ya no me acuerdo quién más le daba. Llegó un man que tocaba también tiple, Eduardo Torres, y le enseñé también el golpe del 4, y entonces hicimos conjunto con Eduardo Torres, Gloria Leida y yo, Ujú. cuando usted no había llegado todavía. ¿Usted se acuerda de Gloria Leida que trabajaba allá, sí? Claro, claro, claro. Ah, bueno. Entonces, a mí me salió una vaina en Noches de Colombia. Íbamos a cantar con un man bajito que era por allá de Villanueva. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ese tenía los ojos brotados, digo yo. Y entonces, y entonces, Eduardo Manchego también trabajó conmigo en en Noches de Colombia. Ahí fue cuando usted entró a reemplazar a Eduardo Manchego, porque Eduardo Manchego era muy descuidado con la presentación personal. Él llegaba todo tiznado la cara y sin afeitarse y el vestido blanquito, blanquito, pero él todo cochino la cara y todo. Entonces lo echaron a él. Digo, o lo echamos a usted y conseguimos otro, o mira a ver qué hace. Pero yo no me aguanto a este señor Manchego ya. Y lo echaron. Entonces ahí fue cuando llegó usted. ¿Se acuerda? Sí, claro. Ah, bueno, eso. Y Ese, entonces ahí volvimos otra vez a trabajar es que cuando eso a nosotros nos trancó fue una ley zanahoria que se inventó un tipo que se bajó los pantalones para mostrarle las nalgas a todo el mundo y ese fue el que quebró todos los restaurantes con música, con músicos en vivo. ¿Usted ujú. se acuerda de esa época? Claro, claro. Un tal Mocus. Eso es triste recordar ese pedacito, que ahí sí quedamos porque nos echaron de Los Esteros, nos echaron de Noches de Colombia y de todo rinconcito que íbamos a tocar. Sí, ¿No? fue tenaz, claro. Entonces, de pronto volvimos a tocar. Estaba yo tocando en Los Esteros cuando recibí una llamada de un señor que se llamaba Dairo Ramírez. Me dijo, ¿qué hubo, negro? Le dije, ¿qué hubo, hermano? ¿Dónde está que lo oigo todo raro? Dijo, no, 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 no. De donde estoy llamando es muy caro. Hágame un favor. ¿Usted quiere venir a París a tocar con nosotros? Y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Le dije, claro, mándenme el pasaje y listo. Dijo, listo, ya mañana le envío el pasaje. ¿Y cómo fue la idea? Que sí, mañana, eso duró un mes y yo no me había hablado con él cuando
vuelvo y suena el teléfono y me dice, oiga, Pacho, ya le mandé el pasaje, póngase pilas porque el pasaje ya es para pasado mañana. Usted haga la maleta hoy de una vez porque se viene para París. Ay, pues, escucha, eso fue como cuando le cae de frente a uno una luz berraca de un carro o algo así. Entonces yo quedé, y yo tenía el chino chiquito, Mauricio, estaba chiquitico todavía. Pues pucha, y yo dije, uy, no, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me tocaba, me arrancaba los pelos de la cabeza por la decisión tan berraca que tenía que tomar. Y entonces yo dije, yo hago la maleta, que fue pucha. Hice la maleta y ¡pum! A París. Allá fui a parar. En serio. Y allá, imagínese que era para irse uno a Grecia, a tocar a Grecia. No. ¿Y quién era el tipo? ¿Quién? Pero fue a tocar con la persona que lo llamó. Sí, ese tocaba cuatro supremamente bien. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Dairo Ramírez. Y qué Dairo berraco. Ramírez. Se sabía como 3.000 canciones. ¿Ah? Haciendo las cuentas, un día se puso a escribir el nombre de las canciones que se sabía. Se sabía 3.000 canciones. ¿Ah? Y las llaneras, todas las que usted le preguntara. Qué berraco para tener, ¿cómo se dice? Capacidad. Memoria. Sí, memoria, pero supremamente. Y con ella nos fuimos, ¡pum! En París, ellos no trabajan así fijo en ninguna parte, pero van a una cosa que se llama pasar la manga. ¿Sabe qué es eso? No, me imagino que poner la mano al sombrero o qué. La manga, se dice pasar la manga. Pasar la manga es y cantar en un restaurante muy suavecito. Tiene que ser muy suavecito, porque si uno le da duro al arpa, entonces eso no les gusta. Ay, no. Eso tiene que ser así medio tocadito. Y eso les gusta, les encanta. Y nosotros, hermano, íbamos a pasar la manga como en 3 partes. Qué mano de plata que nos levantamos pasando la manga, man. Ajá. ¿Ah? Y mientras nos fuimos para Grecia, y en Grecia sí, ya duré como más de 1 año trabajando en el mismo restaurante. Uy, qué O sea, nos bien. cogió el verano y nos cogió el invierno allá, y después se acabó el contrato y volvimos a París. De París salió una vaina para Nice, o sea, como le decimos aquí en español, Niza, a tocar una vaina que se llamaba Param Pam Pam. Y allá no les gustaba casi la música llanera, sino que le tocáramos la pollera colorada y se va el caimán. Imagínense, se va el caimán, se va el caimán. ¿Ah? ¿Te tocó montarle en el arpa? Me tocó montar todo eso en el arpa. Claro. Y eso era la sensación, hermano. Pero si quiere, Pacho, después se sigue contando para que después nos regresemos a Bogotá y coloquemos un tema de Antonio Villanueva, que aquí tenemos. Sí, claro. Para que escuchemos acá un temita de Toño acá y escuchemos acá con este grupo que acá seguramente se va a acordar Villanueva. Vale.
La quiero y que sigue oscura como el viento. La quiero y que si ella me quiere también. La quiero y que como el mar quiere a la arena. La quiero y quién se podría interponer. Y es que yo la quiero tanto y ella se hace querer como el viento y la montaña cuando quiere amanecer. No me pidan que la olvide, porque no la olvidaré. Nada más la quiero a ella, sin ella me moriré. La quiero y que si el corazón me lo pide. La quiero y que si ya me identifiqué. La quiero y que si es mi gran debilidad. La quiero y punto, no me pregunten por qué. Y es que yo la quiero tanto y ella se hace querer como el viento y la montaña cuando quiere amanecer. No me pidan que la olvide, no, porque no la olvidaré. Nada más la quiero a ella, sin ella me moriré. Escuchemos un poquito acá, hablemos, Antonio, sobre el tema, con quién estuvo grabando ahí. Y también empecemos, sigamos recorriendo un poquito, Antonio, también la historia suya, y contémosle a las personas todas esas, digamos, obstáculos, pero también experiencias bonitas del vivir solamente de la música llanera, porque usted hizo un cambio total, ¿no? Un giro total. Me imagino que el batallón se sale y se puso a vivir exclusivamente de la música. Ah, bueno, entró también a lo de bombero, pero después posteriormente se dedicó a la música o empezó a conjugar la música y a conjugar otra clase de trabajo para poder subsistir. No, yo trabajaba en la bomba, pero entonces ya me salían contraticos y me salían reemplazos y así. Entonces, sí, yo renuncié a la empresa y me dediqué a la música de lleno. El primer grupo que yo estuve trabajando fue con Pedro Castro, con el papá de William. Ah, ya, claro. Sí. Sí. Y trabajamos, como se dice actualmente, empezamos a trabajar fue al rebusque, como dice. Toda la décima, pues era de noche. Yo trabajaba en la bomba de día. Ajá. Entonces me iba con ellos a trabajar, pero yo no lo hacía por lo que me ganara, sino por coger más canchas, ¿sí? Sí. Por coger experiencia en el manejo de hablarle a la gente, sí. Bueno, y eso me sirvió mucho. ¿Para qué? Con ellos estuve como un año, trabajé con Pedrito y sí. Bueno, de ahí entonces ya fue cuando me empezaron a llamar de varios sitios, que fui también allá a Los Mautes, Uh-huh. trabajé y
Sí, trabajé con su papá. Sí. Y me acuerdo que cuando yo lo vi Y la primera vez llegó con cartuchera y ¿por qué llegó con ese porque vestuario? nosotros teníamos un conjunto que pues el grupo lo hicimos como, así como usaba Luis Ariel Rey, Claro, ¿sí me entiende? sí, Así él usaba también cartuchera y sombrero y rabo de gallo y toda esa vaina. sí. Sí, Era la influencia, él era sí, como el icono ahí, ¿no? El que estaba marcando como la sí, pauta, ¿o qué? sí, él era el que estaba. Ya entonces después ya empezó a salir, que salieron cantantes como Alfonso Niño, Motirso Delgado, sí, que ya empezaron a surgir con la música en los llanos. Entonces, pero para acá, para Bogotá, no, mano. Aquí en Bogotá no, nosotros nos tocó duro meter la música poco a poco, para que le gustara a la gente. Sí. Y dedicarnos más que todo, pongamos a mí, me tocó dedicarme a los asaderos, Ujú, ¿sí? Yo trabajé en, en el motorista, trabajé 10 años allá con el patrón, ujú. con don Felipe Parra, y muy buen patrón, muy buena persona. Para mí fue el mejor patrón que he tenido yo en la música. Y que después me, me llamó don José Rodríguez de la Llanerita. Me dijo, ¿por qué no trabaja conmigo? Y entonces me fui a trabajar allá, ya empezaron a salir los cassettes y entonces grabé y para qué, me fue muy bien, gracias a Dios. Y empecé a vender música y a cantar y bueno, y ya miré más, platica un poquito más. Entonces, ahí sí me gustó supremamente más la música. Claro. Claro, y gracias a Dios hasta la presente, pues eh, ha sido muy buena, una bendición para mí. Y La música para mí ha sido todo. oiga, para Y más la Francisco y música. para Antonio, ¿qué implica ahí la familia? Porque una cosa es ser artista, tocar en la noche, es muy complicado hacer familia, tener esa vida compleja en esa época. ¿Cómo se puede, ahorita ustedes viéndola en este momento, cómo ustedes lo ven ahora? Sí, Bueno, era contemos un poquito esa complicado, claro, experiencia, claro. contemos un poquito esa experiencia porque la vida cambia totalmente, ¿no? Lo normal de los seres Sí, humanos es cambia. que trabajan de noche, ¿no? Duermen de Claro. noche y trabajan de día, pero esto se cambia totalmente. Sí, sí. Contemos un poquito esa experiencia ahí, hombre, Antonio. Sí, claro, totalmente, porque como cuando yo me fui, yo trabajé 7 años en los esteros. Sí. Trabajé con Juan Bimba, con ¿qué? ¿Cómo es que llamaba? Bueno, no me acuerdo Está bien. ahí, está Rodrigo, me Y imagino, Gerardo. empecé con Rodrigo y después entonces ya Rodrigo se fue, no, con Gerardo no, con Rodrigo y después entonces ya fue con Juan Bimba en el finado Sí. y trabajamos allá y para qué de noche, pero eso era muy peligroso porque nos tocaba hasta las 3 de la mañana Ujú. y salir de ahí y hasta coger, pues yo vivía en Fontibón, tocaba coger buseta hasta la 13 con 13 y ahí salían los colectivos para Fontibón porque a esa hora no había transporte de bus, Ujú. eso era muy peligroso. Esos son los Sí, retos, ¿no? pero así nos tocaba. Sí. Ah, Esos son los retos fuertes de la música ahí, ¿no? Esa época, ¿no? sí, 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 gracias a Dios, pues nunca me pasó nada, pero era peligroso, uno miraba casos horribles ahí Claro. en San Vitorino.
San Victorino. Ahí eso era terrible. Sí, terrible. Sí. Oye, Francisco, también cómo vivió esa experiencia y también de esa vida de vivir del mundo nocturno a la vida diurna a dormir. Eso fue, eso fue bastante pesado para la pareja y para uno, Sí, porque imagínense, yo también salía a las 3 de la mañana, yo trabajé bastante con Villanueva, bastante. Claro, Y, sí, señor. y eso de salir bien tarde y ir uno todo oliendo, porque no falta el que le dé una cerveza o algo así, un trago o algo, ir uno con ese tufo allá a despertar la mujer para echarse a uno a dormir como una vaca y hasta el otro día y la mujer despertarse por ahí temprano a hacer sus quehaceres. Es un desequilibrio bastante, como le diría yo, como emocional, porque la mujer en sí está solitaria, ¿sí? solitaria, sí, No está el cónyuge que la apapache, que la cuide, que le la ponga acompañe. toda la atención que se merece. Y eso es un equilibrio que se lo desgasta, desgasta la pareja. Siempre, aunque digan que no, siempre es pesado. Es Pesado. pesado que, por ejemplo, como cuando yo viajé, que dejé a mi esposa sola con el niño, eso, eso por allá yo echaba lágrimas como un bobo no, como un ser humano que siempre piensa que hizo una cosa buena, pero que se sacrifica, se sacrifica la armonía familiar, es lo que digo yo, Ajá. ¿sí? Se sacrifica. Eso es difícil siempre, hermano. Y Eso uno pensaría, Pacho, que uno pensaría, ¿no? Que un Estado, un gobierno, o no sé, una organización de los músicos debería estar acompañando esa clase de complicaciones en la vida familiares, ¿no? Porque ahí no había nada, ¿no? Había una soledad frente a eso, ¿no? Nadie generaba, digamos, una capacitación psicológica de pareja frente a los no, artistas que trabajan, ¿no es cierto? Y nunca ha existido, además, ¿o no? no, Pero ni creo No, nunca ha que existido. vaya a poder hacer una vaina de esas. Ni creo que haya la... Le tocaría que usted, su merced, se inventara algo, le cuento. sí, Usted tiene mucha iniciativa. Entonces, por ejemplo, un acompañamiento psicológico para la esposa que queda sola. y a los hijos, Sí, ¿no? sí, claro, y los hijos Sí, también. a los hijos, Pues, los claro. pobrecitos más que todo. El papá trabajando toda la noche y llega el día y el tipo durmiendo Y el tipo durmiendo, sí, y los chinos por ahí brincando y todo eso. Pobrecitos. ¿Sí o claro. no? Sí, no, complicado. Eso es Yo creo que fregado. casi no se piensa en eso, Antonio y Francisco, nunca se piensa en esa vida personal del artista que le toca trabajar y cambiar sus hábitos, ¿no? Nunca, Sí, casi no se Sí, habla de eso. sí, casi no se habla. claro. Y ahí es donde usted, Ha sido muy con esa duro. imaginación y ese temple y ese empuje que tiene usted, podría, Sí. digo yo, ¿no? Inventarse, hacer como un Unos que se, talleres, unas terapias, unos sí, encuentros que sí, unos permitan, encuentros entre los músicos para ayudar a sobrellevar esa vida tan dispersa, porque dispersa. aunque esté uno frente a la casa, la mujer sola, dejarla sola,
Es triste, man. Sí, Es total. triste. Es triste, pero la situación se presenta así porque nosotros hacemos entretenimiento, se llama eso. Ujú. Nosotros, los músicos, hacemos entretenimiento y la esposa, en ese entretenimiento, la esposa se sacrifica, ¿sí? Es la que lleva el bulto, como dicen, digámoslo así, Sí, claro. lleva el bulto porque uno está trabajando. Trabajan para llevar para la casa y todo lo que consigue lo lleva para la casa. Ujú. Pero de todas maneras, la parte primordial que debe haber en una pareja, en una familia, Una porque la familia. palabra más bonita del universo se llama familia. Exacto. Ajá. Y la familia, lo primero que tiene es un hogar, sea en un arriendo, o sea como sea, tiene que empezar por el hogar y la convivencia. Y en la convivencia es que antes hay que ver cómo es que las esposas aguantan todo ese chaparrón de vicisitudes. Vicisitudes de los artistas, sí. No, Pues muy si no, complejo. pregúntele a Villanueva que él sí tomaba hartito un trago. Todavía. Bueno, pero fuera de eso, ¿verdad? Pacho, no solamente se trasnoche, sino también en esa época también recuerdo que no había espacios para fumadores, ¿no? Eso todo el mundo fumaba ahí en los mismos negocios y eso salía En los sitios, en los sí. sitios. Ahorita es un poco más sano. Sí, Diga, ¿verdad, Antonio? Y esa vida un poco también de tomar, pero también de una u otra forma sola, ¿cómo se puede mantener, digamos, en equilibrio para no tener tantos conflictos o conflictos con su pareja? Eso ahí, ¿cómo se puede, sí. ese acompañamiento, cómo se sortea? Tiene que ser una mujer muy comprensiva con uno. Principiando que lo quiera, que lo quiera. Y hermano, porque sí, uno deja muy solo los hijos los ve por ahí por rato nomás, porque ellos estudian y no, eso es complicado, eso es complicado. Y Sí. había veces que nosotros trabajábamos todos los días, diga usted, todos los santos días, ¿sí? Y entonces eso es complicado. Con la pareja es complicado. Antonio, yo No no es diría como que en ahora. Bogotá, por ejemplo, uno diría que en Bogotá debería, sabiendo que es una capital, si ustedes pensarían que sí era necesario que se hiciera una política frente a la salud emocional, familiar de los artistas. ¿Usted sí cree que, porque en esa época, y yo creo que no ha habido, ¿no? Es necesario y No, urgente no que ha sea y habido. se plantee, ¿no? Sí, claro, claro. Un Sí, sería muy acompañamiento. bueno que algún concejal le ayudara a uno en ese tramo, man, Sí. para los artistas que están empezando, los muchachos que están empezando, que les gusta la música, pero eso es fregado, por eso es tantas separaciones, hay muchas separaciones, Exacto. por eso. Ujú. Sí. Sí. Pacho, y la otra, Ah, uno pensando también, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se sortea también la vida en esa época sin prestaciones sociales, sin ARL, el día que se le va la voz a uno o que se enfermó, no puede ir a trabajar? ¿Cómo se sortea? ¿Que había alguna forma solidaria entre los compañeros? Que si alguien no podía trabajar, alguien subsidiaba, o cómo era, y contémosle un poquito a la gente esa dinámica laboral en que se vivía, porque una u otra forma los derechos de los artistas están pues de una u otra forma también, digamos, por fuera de los derechos fundamentales, ¿no? De una sí, educación, una salud, bueno, y todas las condiciones fundamentales de una vida laboral.
¿Cómo se piensa? ¿Sí se pensaba en eso o no se pensaba en eso? Sí, ahí sí tocaba lo que mi Dios dijera, porque para que uno estuviera descansadito para ir a trabajar al otro día, tocaba, tocaba en el día dormir, y en muchas ocasiones a mí también yo conseguía un empleo en el día, cualquier cosa hacía. Por ejemplo, cuando empezamos, que trabajamos en Edis, íbamos y entrábamos al segundo turno, que era de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde sale uno del taller, se baña y se va a trabajar. Imagínese todo ese tiempo la esposa sola, man. ¿Ah? O sea, 2 jornadas. 2 jornadas. Y todo porque para uno en el afán de conseguir alguito de plata para comprar algo, para ahorrar algo. Pero entonces cuando uno estaba enfermo, ¿qué le tocaba? Eh, Remedio, puro remedio casero, man, porque Sí. no había para los médicos, no tenían. Bueno, no me puedo quejar porque cuando yo trabajé en los esteros tenía EPS, como se llama. Ah, sí. Sí, ¿a usted no le dieron EPS? Nunca. No diga. Y cuando trabajé en Noches de Colombia, también me dieron EPS. Ah, ¿A bueno. usted no le dieron? Yo no me acuerdo entonces, porque yo no me acuerdo realmente. No, a mí tampoco, a mí no me dieron nada. A mí no A me mí sí dieron me nada de eso. dieron. Y yo coticé porque trabajé en varias partes, iba acumulando semanas, pero no alcanzaron para la pensión. Por más, por más que trabajé, no alcancé a, Pensionarse. a pensionarme con ellos. Y Sí. la otra también preguntando uno ahí no estaba Saico y Asimpro, que era ahí como otra Bueno, organización que ayudaba, contribuía, o sí era válido esa le afiliación. cuento que nunca yo pensé en Saico como la tabla de salvación, nunca, ni en Asimpro. Con el correr de los tiempos, y cuando yo vi que me quedé solo, en esos tiempos había un muchacho aprendiendo a tocar arpa y yo lo jalé y, hicimos otro dúo. Entonces, como ya no había cantante, no estaba Manchego, pues ¿quién cantaba? Me tocaba a mí. Y entonces, pues, esa, cuando yo empecé a cantar, uy, esa crítica era de los músicos, ¿sí? Yo no hallaba qué hacer, pero dije, no, yo qué músicos, yo no le paro bolas a ellos, yo tengo es que llevar plata para la casa, llevar para hacer chirriar la cacerola. Y entonces yo no me... Y ahí poco a poco, cuando yo empecé a cantar y que más o menos a la gente me aceptaba, pero los músicos no. Muchos músicos me apoyaron y otros no. De entre los músicos que me apoyaron, habían más. Entonces se me dio por ser compositor. Dije, no, pues ya que empecé a cantar, yo voy a hacer mis canciones. La primer canción que yo hice, que hicimos un viaje al Huila, por allá, Chicora, yo no me acuerdo, por allá bien lejos, pero duramos como 15 días porque salían muchos trabajitos allá. Trabajábamos uno, mañana qué va a hacer, mañana qué va a hacer, el lunes qué va a hacer, no, ya nos vamos para Bogotá, no, quédense que hay otra cosa tal, y nos quedamos como 15 días por allá, que en ese día, en esa vez, viajamos con Eduardo Torres y una muchacha
Arauca. Y entonces, claro, la muchacha llamaba la atención, el arpa también, y nos fue supremamente bien. Viajamos con un man que se llama Alemán, Gerardo Alemán. Claro, Gerardo Alemán. Y entonces, la primer canción que yo hice, que dijo Gerardo, dijo, ay, Pachito, consúme, hágase una canción para cantarle a esa señorita. Hermano, le dije, ¿y ella de dónde es? Dijo, y es de aquí, este pueblito. Y entonces yo le hice la canción a la pelada, pero yo por fregar y medio la toqué en el arpa, y cómo gustó esa vaina, hermano. Dije, ¿será que yo soy compositor? Después resultó que me hice, como ya me tocaba cantar a mí, me hice una periquera presentando, me llamo Francisco Buitrago y tal y tal. Con esa entraba yo a tocar. Y en las serenatas que yo daba, estaba de moda una frase en televisión que decía, si no sabe, vaya, aprenda o algo así, ¿sí? Y si no, vaya a camina se llamaba eso. Entonces yo me inventé una canción que se llama El Gabán Enamorado. Cuando yo presentaba la canción decía yo, discúlpenme, quiero cantar una canción que yo me inventé que se llama El Gabán Enamorado. Háganme un favor, si les gusta aplaude, o si no me dicen y me voy a camina. Yo decía así, y pum, yo cantaba, hermano, esa era la canción que más aplaudían. Y dije, no, hermano, me sonó la flauta con esta otra canción. Y seguí escribiendo, mano, y tengo hartísimas, y ahí fue cuando el finadito Boquelión, ¿se acuerda de Boquelión? Claro. Henry Herrera. Henry Herrera. Me dijo, oiga, usted tiene hartas canciones bonitas, ¿por qué no las graba? Y entonces sí, ahorré y me fui para Venezuela y grabé allá. Y me vine y el mismo Boquelión me dijo, hay una vaina que se llama Psycho. Camine con esas canciones, el cassette, tenía un cassette cuando eso. Camine con esas canciones a ver si les gustan. Y llego yo y me atiende el maestro, el de Arauca, el de los... Héctor Paul Vanegas. Héctor Paul Vanegas. Y yo dije, señor, vengo a ver, y me presentó. Dijo, vamos a escuchar esa vaina y después le digo si sí o no. Dijo, sin embargo, llene este formulario. ¡Pum! Llené el formulario. Al tipo le gustó la canción El Gabán Enamorado. Bueno, chévere. Y esa fue la que me metió a Psycho, mano. Eso fue en el 97. Ajá. Imagínense. Y gracias a Dios, en Psycho yo seguí grabando y grabé y ahora estoy grave. Grave de la voz. Sí, porque cante no, y gracias a Dios, Héctor Paul Vanegas me posicionó muy bien en Psycho. Bien. Muy bien. ¿Estás recibiendo ahí algún dinero? ¿Regalías? Sí, alguito recibo ahí, de verdad, gracias a Dios. Y entonces, con eso, pues ya saltándome tantas cosas, esperemos, por ejemplo, me iba a saltar la parte que toqué con Luis Ariel Rey. Eso, hablemos de Luis Ariel Rey. Imagínense que él nunca me conoció y yo lo conocí y nos conocimos. Entonces, él dijo que bueno, que si le montaba unas canciones, y ese ahí sí, y Carmentea yo
lo monté ahí como yo pude y bueno, ahí salió. El todo es que trabajamos, hicimos como, no más de 10, no más de 10 trabajos. Ajá. Eh, el último trabajo que hicimos fue por allá como en Tolemaida y nos vinimos para acá. Digo, después le doy la platica porque no me han pagado. O sea, como que le pagaron en un cheque o algo. Y algo pasó por allá. Y pues es como feo contar este pedacito, pero fue la verdad. Algo pasó y lo metieron a la cárcel. Ay, bueno. Y entonces me quedó debiendo la presentación, ¿no? Esa es la parte más fea. Sí, no, pero lo más triste fue que él murió allá, hermano. Ay, no puede ser. Ese pedacito, Sí, es el pedacito, ¿Y en qué cárcel se es el murió? pedacito que más, la que más modelo. Ay, la me, modelo. Ah, joder, madre, no sabía eso. sí, mano, sí, Sí. y no, yo ni lo pude visitar ni nada. Por un cheque de 7,000 pesos. No, 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 no. No, Sí, bueno, pero cuando digamos eso- que ya cuando- estamos llegando casi al final del programa y Antonio, ¿por qué no rematamos con Ajá. usted ahí? Usted sí también alcanzó a estar en Saico, digamos que pudo pensionarse, pudo, digamos, dignificar la vida a través del arte, de la música, ¿no? Sí, claro, gracias a Dios. Sí, hermano. Sí. Con Saico Y también. ahorita pues estoy en Asimpro y he sido 2 veces delegado de Asimpro. Ajá. Sí, Ahí entonces donde lo ves Asimpro, duro, el y hombre Dios en quiera Saico, que es salga casi la el ley. dueño de Asimpro, Ah, Que el dueño es de casi, Asimpro. oiga, es casi dueño de Asimpro. ojalá que Dios quiera que salga esa ley que dicen que va a salir una ley Sí, que van a obligar a que les dé una pensioncita a los de tercera edad cuando sea. claro. Pues ojalá, ¿no? Ojalá sí. Sí. Pero nosotros ya estamos en la cuarta. En la cuarta no, en la séptima. Ya usted está en la Oiga, ya séptima. para despedirnos, Antonio, ¿cuál sería como, Sí. qué palabras tendría para Bogotá después de todo ese ejercicio que se ha vivido acá, de toda esa gestión, esas dificultades, pero también alegrías? ¿Cómo describiría a Bogotá? ¿Qué palabras, qué adjetivos no podrían faltar si fuera a hacer una canción o un verso en una periquera, en una quilpa? ¿Qué le podríamos decir a Bogotá? No, que a Bogotá yo la quiero mucho. Esta ha sido mi segunda patria, como dicen. Bogotá es para todos sabiendo trabajar o trabajando, mejor dicho, Sí, las personas que nos gusta trabajar. Aquí se consigue trabajo, ¿sí? Entonces yo le diría a la gente que quieran mucho, que respetemos esta ciudad, que la queramos como si fuera propia, claro, porque pues por todo que nos ha dado muchas oportunidades para uno surgir en la vida. ¿Para sí. qué? Y gracias a Dios, pues, y a Bogotá le doy muchas gracias. Y a mis colegas, a todos y cada uno de ellos, un abrazo fraternal de este amigo y servidor, Antonio Villanueva, el Canaguaro. El Canaguaro. Y a los artistas nuevos, ¿qué consejo le daría, Antonio? A los artistas nuevos, últimos que ha escuchado, que están Que saliendo. echen para adelante, que echen para adelante y que no se dejen llevar por el ego, que el ego es muy feo. Uno creerse más que los demás, eso es horrible. Entonces, que seamos humildes Ajá. en la profesión que cada cual lleva,
y la vida le sonríe a uno mejor. Sí, exactamente. Sí, señor. Gracias, Antonio. Y Francisco, Sí. ¿qué le diría a Bogotá? Si ya, como es compositor, ¿qué canción y en una canción qué no podría faltar para decirle a Bogotá? ¿Qué palabras, qué adjetivos? Total agradecimiento. Total Que el agradecimiento. agradecimiento llegue hasta las estrellas. Ese es mi lema personal y el agradecimiento a esta querida Bogotá, que me dio tanto y todavía me da. Todavía le da, claro. Y para la nueva generación, esta generación, estos músicos nuevos que están saliendo, ¿qué le diría Pachito? Bueno, cada quien escoge su manera de ser o siente su manera de ser, y la manera de ser es muy personal de cada uno. Lo que dice Antonio Villanueva es supremamente importante porque veo que la música llanera podría estar más lejos, mucho más escuchada, si la humildad y el compañerismo fuera más. Ajá. Nos falta mucho Entonces, más. les toca a ellos que miren a ver cómo hacen, porque hay gente que sí se cree que, me han dicho, no, toca hablarles con un palito, hola, ¿cómo están? Entonces así sí no. Y, por ejemplo, hay unos que cantan más que otros, hay unos que componen más que otros. Pues entonces, que cada quien haga lo que alcance a hacer, pero que lo haga con dignidad y con respeto, Exacto. y que los que saben mucho más, pues que en vez de criticar, ayuden. Ayuden. Muy bien, sí, muy bien. Y lo mismo que pasa con los llaneros Sí. araucanos, casarareños, del Meta, y los músicos bogotanos, también hay veces se crean Muy dificultades ahí, ¿no? es que yo veo que hay mucho regionalismo. El araucano, Sí. pues es lógico que quiera su tierra, pero no, apenas se saludan, pero hay muchas ideas que no comparten, por decir algo, con los de San Martín, los de Puerto López, los del Meta, los de Casanare, no, que ellos son los mejores, y sí, son supremamente buenos, pero vaya usted al Meta, en el Meta hay supremamente buenos también, vaya usted a San Y en Bogotá hay Martín, músicos bogotanos muy y, buenos. y los de Bogotá, los que no nacimos en el llano, ellos deberían decir gracias a esa gente que no, que es guate, Exacto. a los guates, en vez de perseguirlos, ayudarlos, porque ¿qué están haciendo? Están haciendo patria, Claro, claro. están sacando el Claro. folclore adelante. Sí, claro. ¿Ah? Mire Entonces, Alfredo Pereira, costeño, Rodney Portacio, sí, costeño, muchos. ahí está. Eh, Sí. había un muchacho supremamente, se murió, finadito ya, supremamente bueno para la música, y mucha gente decía mucha gente de los criollos, es que los criollos, los que hablan así, sí, esos, esos son mañosos, oye. Sí, Entonces, ahí está, nosotros los de Bogotá, los que estamos aquí ubicados en Bogotá, pues hacemos lo que podemos, pero con mucho amor. con mucho amor, claro. Bueno, pero Entonces, Claro. Sí. que ellos aprecien ese amor que le tenemos a su música, que ellos dicen que esa música es de ellos. Entonces, la cuestión es que ellos deberían tener agradecimiento
con gente que no es que no nació en el llano, ellos deben agradecer que hay gente interesada y que les gusta su música. Claro, totalmente. Bueno, Antonio, gracias, hombre, por estar hoy acá, Francisco. Con mucho gusto, Armando. Un abrazo de todas maneras. No. Gracias, Antonio. Gracias a usted, Armando. Muy amable. En todo caso, nos estamos llamando a ver qué hay que colaborar, qué hay que hacer, hermano. Sí, aquí estaremos. ¿No hay una serenatica por ahí? Aquí nosotros estamos con toda la intención, hemos venido recogiendo la memoria de Bogotá desde los 70, 60. La idea es podernos después asentar a escribir un libro sobre todas estas memorias, sobre los actores, porque muchos y muchas dimos la vida de una u otra forma durante la historia, durante 40, 50 años, exponiendo la música, componiendo, interpretando, dándole otra dinámica a Bogotá. Bogotá de una u otra forma también respira otra clase de música, tiene otros dichos, otras formas de simbologías, gracias a todas las músicas regionales que han llegado a esta capital que nos recibió con sus brazos abiertos. Y también pues esa es la idea, poder recoger toda esa historia que adolecemos de la memoria de Bogotá, de la música y de todos sus actores y todos sus músicos y artistas. Pues agradecerles, vamos a despedirnos con un tema de Pacho. Aquí lo tenemos, la Esmeralda, dice ahí, o la Esmeralda es. Sí, señor. ¿La Esmeralda o la Esperalta? ¿Aquí qué es? ¿Qué aquí Esmeralda. ¿Ah? Esmeralda, es que la escribieron mal. Bueno. En Chivor y toda esa vaina. Bueno, es que la escribieron acá mal. Bueno, por ahí escuchémosla. Qué pollita. Mi Colombia, lo más bello de la América Latina, y en sus entrañas se encuentra nuestra roca esmeraldina, verdecita como aceite transparente, agua marina, tiene la magia y el brillo de una estrella matutina. Es de las piedras preciosas, la más pura y colorida, que tallada con el oro se convierte en una diva, conquistando al mundo entero por ser la joya más fina. Cuando miro una esmeralda a través del sol que brilla, con su encanto natural me seduce y me cautiva, como la miel al panal, como la musa a la prima, así me endulza y me inspira esta gema cristalina. Nadie ha visto nada igual, ni en África ni en la China, por ser única en el mundo me motiva y me fascina. Es el regalo preciso pa' mi negra consentida. Yo también me vi negrito cuando salía de la mina, muchas veces la tristeza mis noches las consumía, pensando que la pobreza no me iba a quitar de encima, pero mi fe fue más fuerte y el tesón a mi rutina.
Con el sudor en la frente el cansancio me vencía, pero yo echaba pelante, mi esperanza no cedía. Cuando menos lo esperaba, la suerte me sorprendía. Las entrañas de la tierra a mi pica consentía, con una hermosa esmeralda que mis anhelos cumplía. Me hizo soñar despierto y guardarme mi alegría. El agua limpió mi piel, regalé la pica mía. Me hice a mi buena finca desde el llano a la colina. Me compré mi buen sombrero, 2 caballos con su silla, para salir con mi negra a las ferias campesinas. Gracias por acompañarnos. Y no olviden que el próximo jueves volveremos a encontrarnos a las 5 de la tarde por La Voz de mi Barrio 7 para seguir contando historias. América es nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar. ¡Que viva América Latina!